Continuamos con la carta y estas enseñanzas tan buenas. Tenemos que entender que todo lo que enseña la Biblia, todo lo que enseña las Escrituras, el Antiguo Testamento, cuando hablamos de no matarás, cuando hablamos de el propósito de la ley, pues es mostrar pues cómo actuamos mal, ¿no? Cómo actuamos mal. Y como decíamos hace un momento, un ejemplo es cómo Adán y Eva deciden ignorar a Dios. Segunda parte, vemos a la naturaleza del hombre, Caín enojado, matando a su hermano. Más adelante vemos a Abraham y Sara, el matrimonio de la promesa, ¿no? Abusando de una esclava para tratar de cumplir los propósitos de sí mismos. Aunque se los había dicho Dios, no esperaron en Dios, sino tuvieron que pues afectar a una sierva que tenían, una esclava que al final la dejan con un hijo y ella se tiene que ir al desierto, ¿no? Entonces, problemas que vamos generando los seres humanos al tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Vemos a Dina, ¿te acuerdas? Una de las hijas pues la única hija de Jacob, ¿no? Donde es violada, o sea, la primer violación la vemos en Génesis. O a José, ¿no? Vendido por sus hermanos. Vendido por sus hermanos, o sea, secuestrado, haciéndolo pasar por asesinado, lo desaparecieron, literalmente como lo vendieron, como si fueran traficantes de blancas, traficantes de humanos, ¿no? Entonces, así como al día de hoy estamos viendo muchas situaciones igual cuando a inmigrantes los toman la delincuencia organizada y los desaparecen y los obligan a pues ahora sí como si fueran esclavos, pero en el tema a trabajar para la delincuencia. Entonces, un montón de situaciones que vemos consistentemente repetirse. Entonces, problemas. ¿Qué problemas aborda dentro de la iglesia? Ya en el capítulo 2 y 3. Sí, que seguían metiéndose en disputas, o sea, al final lo que querían enseñar, pues terminaban siempre en peleas. Los problemas, ¿no? Problemas, peleas internamente. Pero ¿cómo empieza él? ¿Qué le dice que tiene que hacer primero Timoteo? Orar, ¿no? Orar. Okay. Le dice, ok, ahora, haz reuniones de oración. ¿Qué es orar? Hablar prácticamente con Dios. Así. ¿Cómo? ¿Hablar con Dios? Hablar con Dios. Y tu intimidad. ¿No? Yo creo que es algo que, o sea, todos en algún momento, sean creyentes o no creyentes, al final también he escuchado a muchas personas que dicen que ser ateas. Y al final ellos también, o sea, los ves de que, por ejemplo, antes de un examen y ellos pidiéndole a Dios de que por favor quiero, o sea, cuando lo necesitan ahora sí ahí existe. Lo que me da risa, pero al final, o sea, es eso, o sea, es solamente hablar con Él. O sea, cuando hay problemas, cuando vas a enfrentar, como en este caso, Pablo le dice a Timoteo, haz reúnanse a orar, ¿no? Reúnense a conversar con Dios. Orar es conversar, como les he platicado, es platicar con Dios. En los momentos que más problemas tengas, platica con Dios. Y dice, en lugar de andarse peleando, ¿qué dice 1 Timoteo 2:8? Sí, quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Sin enojos ni contiendas. O sea, a ver, ¿realmente quieren agradar a Dios? Conversen con Dios, pónganse a orar, platiquen con Dios. Dios los va a ir guiando y eso te va a dar paz. Es el príncipe de paz, no es un príncipe de contienda, ¿no? De hecho, también, o sea, lo hablaba ya hace tiempo con mi mamá de cómo muchas personas ya, pues ya ves que es algo normal ahora el tener un psicólogo o alguien con quien hablar. Y digo, ayuda en muchos de los casos, pues puede salvar a alguien, o sea. Con profesionales. ¿Sí? Ajá. Y o sea, también el hecho, a veces no sentimos, por ejemplo, yo he llegado a pensar que, o sea, antes hace mucho tiempo pensaba que como que Dios no me escuchaba, porque no escuchaba nada de regreso. O sea, y eso de mi mamá siempre me decía, ora, es lo que ahorita nos sigue diciendo siempre, o sea, queremos algo, estamos pensando en algo, siempre es lo que nos dice, oren, o sea, antes de todo.
Y digo, si es algo que al final ayuda mucho antes de mis exámenes, aún antes de comer, que es lo más básico, lo principal. Aún ahorita con cualquier prueba, pues al final es solamente cerrar los ojos y pedirle a Dios, Dios, dame sabiduría, ayúdame, o sea, a pasar este examen, esta prueba. Y Conversar con alguien que no ves demuestra tu fe. sí, Y una gente que no conversa estará teniendo una fe honesta y genuina. no. ¿Ves cómo esta parte dice, es que tú tienes una fe genuina? Le decía, y por eso le pide que haz una reunión y esta parte que leías, quiero pues que en todas partes los hombres oren, en todas partes conversen con Dios, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, porque cuando tú oras y sabes que existe Dios, estás mostrando tu fe y tu confianza, y es cuando vienen las respuestas, tú las vas a poder identificar. Si tú no conversas con Dios, si tú no platicas cómo te sientes, qué esperas, tus anhelos, tus planes, cuando se presenten, va a ser casualidad nada más y no vas a darte cuenta de cuando venga de parte de Dios o venga pues, de tus propias decisiones, ¿no? Sí, porque de hecho al final también mi papá le llegué a preguntar de qué pasaría si le ofrecen una oportunidad en el trabajo, o sea, una oportunidad muy buena. Y él me dice de que si yo no he estado pidiendo, orando para eso, no la voy a aceptar. Claro, De por eso me cae bien tu papá. No, es hecho, de veras. me sorprendió porque le dije, y aunque, o sea, o sea, lo puse de que lo más acá Lo llevaste a te la den, esquina. ajá, de que, o sea, te den millones, billones, o sea, obviamente no creo que pase. Pero, o sea, si llegara a pasar eso, o sea, te den el puesto de jefe, todo. Con el simple hecho de no haberlo pedido, no lo tomas y me dicen. O sea, ya si yo llego a pedir o tengo ese, Dios, quisiera pues llegar a que me suban el puesto, un aumento o algo así, y ahora sí, unas semanas después, un mes, llega tu jefe y te dice, oye, vas a tener esto, ¿lo aceptas? Y dices, pues sí, estaba esperando eso. Porque lo Lo platicaste con platicó. Dios, o sea, estás esperando una respuesta. Y de hecho, o sea, ¿no? con cualquier cosa también a mi mamá le cuento de, no sé, una chava que me interesa o que sienta algo por ella. Y antes que tú ella me dice, ora. O sea, pídele por ella si es la chica que Dios tiene para ti. O sea, porque al final uno puede estar tan enamorado que, o sea, digo, haría cualquier cosa solo con eso porque al final o sea, es padre. O sea, es lo padre del amor o del enamorarse. Pero, o sea, ella siempre me dice también mi papá de que, o sea, ahora nada más dile, oye, Dios, siento esto por esta chava, tú ya lo sabes, o sea, ayúdame, o sea, cómo hacerlo, qué hacer. ¿Te acuerdas de la madurez? De los, De ¿qué los tipo de niveles. madurez se va requiriendo en el camino de un chavo? Es primero la física o la Claro, mente, cuando ya físicamente, llegas pues ya a, empieza a ser ya no ajá, niño, ¿no? Ya como hombre o como adolescente. mujer, ya la chica ya tiene su periodo, tú ya también puedes procrear, entonces, bueno, pero eso no te hace apto para tener Para una hacerlo. Ajá. relación, Y es la física, luego la emocional, ¿no? Porque hay una edad en donde las están en la edad de hormonas. que digo, me gusta gustarte, ¿no? Mm. Y creen que esas emociones son porque va a ser la chica o el chavo de mi vida, ¿no? Pero son emociones. Hasta que empiezas a tener un control, carácter Ujú. emocional, ya dices, ok, ya puedo no dejarme guiar nada más por las Y de emociones. hecho también cambia porque, por ejemplo, Dani lo ha mencionado también muchas veces, al igual que tu tío, de que, o sea, después de cierto tiempo ya esas emociones con la misma persona se van a ir calmando. O sea, Sí, eso también es parte o sea, el tener madurez emocional y saber de que, oye, yo estoy aquí contigo porque te amo, porque el amar no es un sentimiento, muchos lo confunden por eso, sino, o sea, es una decisión, o sea, pasando ese tiempo del enamoramiento y el que sientes todo, y, sí, estoy enamoradísimo, al final es, oye, yo estoy contigo porque quiero estar contigo, y, o sea, madurez emocional, pero hay otra madurez. intelectual. ¿Y esa en qué momento, esa madurez racional, en qué momento se va adquiriendo? He escuchado mucho de unos amigos de la universidad que, por ejemplo, yo tengo 17 y ellos ya tienen 19 o 20 porque pues hay diferentes edades en el salón. Y ellos siempre mencionan de que, recuerdo cuando tenía 17, estaba bien tonto. O sea, Hace como dos si, años. hace 2 años, o sea, digo, no es tanto, pero ellos sí lo mencionan mucho, también muchas personas que, o sea, como que ya apenas entrando en la universidad o ya como que a mitad de carrera o al final,
tú te vas dando cuenta de que cuando tenías 15, 16 hacías cosas que tú dices, qué pena, o sea, ¿por Exacto. qué hice eso? O sea, Bueno, ya racionalmente te vas dando cuenta de eso. Además que vas a ir adquiriendo un conocimiento, ¿no? conocimientos, Vas experiencia. adquiriendo conocimiento y como pasa en la universidad, ¿no? O sea, no puedes ser abogado si no pasas por el Ujú, proceso de ir madurando, al menos en la parte racional, en la parte exacto. de la madurez intelectual. Y, y el casado casa quiere, pero también adquiere responsabilidades, por lo cual hay una cuarta madurez que debemos de tener, ¿cuál es? Económica. La económica, ¿no? De poder manejar ya no nada más tu vida, Ujú. poder La de pues tu también, esposa, hijos. porque como varones tenemos ese rol de proveer, ¿no? Ujú. Entonces, pero sobre todo, entre todo el proceso, hay una madurez que se manifiesta, se puede manifestar desde un joven como tú hasta que llegues a tener una madurez económica. ¿Cuál es? La espiritual. Eso, muy bien. Exacto, esos 5 puntos los hemos platicado, que aunque seas joven, se vea que tienes criterios espirituales. Y a lo que me refiero con esto es que quieres hacer las cosas correctas a tu edad. Y eso se va viendo en las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, la madurez espiritual se debe de ver siempre en tu vida, desde que eres un joven, un adolescente, hasta que puedes ser un profesional o profesionista, hasta que puedes ser un ejecutivo, cuando puedes estar casado, cuando puedes ser un padre, un abuelo, se nota si espiritualmente estás bien, porque incluso con la edad, como vemos aquí, estos se la pasaban en disputas, otra vez hablando de lo mismo, ¿no? Sí, o sea, y es algo también que ahorita hoy en día se ve de que no solamente por el hecho de ya ser grande, ya estar en tus 30 ya vas a tener madurez, ya de, pues de las 4 que vimos. Bueno, física obviamente sí, O pero... sea, grande a los 30. O sea, tú estás viendo grande a los 30. Es Bueno, que no, tengo no, no. unos, no, sí, tengo unos cuates que, ahora sí, no, es que nosotros los chavos ya están en Chavitos. los 30 altos, ¿no? Y tú estás diciendo que los grandes de los 30, pero no, nada No, más no. es ahí, bueno, es tu perspectiva, Sí, está no, bien. digo, al final, por ejemplo, es que pues, ya tengo la... Digo, no le estoy diciendo viejo ahí. No sé si Samir, mi No, cuñado, lo vaya a maduros, ver. No, pero adultos. ya es adulto, o sea, ya es por ejemplo, Samir, mi hermana, y ahorita ya están casados, ya tienen su casa. O sea, ya ellos ya son completamente independientes y digo, ya es ese paso, yo creo, de ser como por ejemplo, ahorita mi hermano Edgar, pues digo, él también está viviendo solo, se independizó, por así decirlo. Tiene 27, pero sí es la diferencia de, o sea, Ya hay ya como que son un salto, adultos, o ajá, ya sea, son ya adultos. no se pueden comportar como Exacto. adolescentes, ¿no? Pero hay gente que aún así, o sea, teniendo 30 años o más, sigue, pero, wow, Bien, son adultecentes, adolescentes. adultecentes. Muy bien. Bueno, así había también mujeres en Éfeso, mujeres que es otra cosa que corrige en su comportamiento. Estas mujeres llegaban con vestidos ostentosos, mostrando joyas. Hay que tomar en cuenta que en esta zona del Medio Oriente, alrededor del Mediterráneo, había una influencia griega tremenda y las griegas, recuerda cómo eran las esculturas griegas, o sea, así como veías a los varones en las esculturas griegas, así todos marcados y robustos, porque le metían mucho tiempo El gym. al gym, ¿no? Al gimnasio. De hecho, la palabra gimnasio viene del griego, porque le daban mucho lugar al El cuerpo. cuerpo, ¿no? Igual las mujeres, así como las veías, o sea, como se vestían sensuales, era muy común y además los peinados ostentosos, o sea, las personas que se peinaban, es como ahora, o sea, siempre se peina de salón, ¿no? O sea, eran mujeres adineradas y hacían sentir mal a las demás. Pero lo peor es que estas mujeres también avalaban doctrinas equivocadas, o sea, las enseñanzas equivocadas también las promovían ellas. Y Y hablando, por ejemplo, perdón, de lo que tú decías de que hacían sentir mal a otras mujeres, ahorita digo, está, o sea, lo de las redes sociales, el simple hecho ya, pues muchas mujeres, eh,
toman lo que ven en redes sociales de las mujeres con cuerpo de que súper mega flaquito, con el cuerpo voluminoso, curvas y todo O eso. voluptuosas. Ajá. Que eso ya es como deben de ser ellas. Y o sea, si no son así, les duele. Y o sea, es algo que también a mí me... O sea, ¿por qué? O sea, ya el simple hecho también, pues digo, es diferente yo creo en la perspectiva del hombre y de la mujer, pero me da pues sentimiento o cosa o el que se sientan mal por, ya como que está eso muy... Si no están en el estereotipo, Ajá, el estereotipo, exacto. ¿no? Cultural que está predominando en ese momento, ¿no? Porque yo recuerdo, me platicaba mi mamá que en las épocas de ella tenían que ser voluptuosas, ¿no? Entonces, las flaquitas, Eran las todo feas. bien traumadotas, ¿no? Y luego hay otra época en la que tienen que ser flaquitas, entonces las llenitas, todas bien traumadotas también. Entonces, bueno, más o menos así era, y además había mucha demostración económica. A ver, recuerda que en el Imperio Romano se marcaban mucho las clases sociales, ¿no? Entonces, todo esto estaba sucediendo y lo corrige. Incluso se ponían a enseñar ellas también falsas, estas doctrinas equivocadas, y por eso Pablo les dice, a ver, stop. O sea, dejen, Timoteo, asegúrate de que estas mujeres no enseñen. Por favor, que los líderes, o sea, se les está yendo de las manos todo. Entonces, realmente Pablo lo que les está diciendo es que estas mujeres necesitaban un buen liderazgo y que por eso manda a Timoteo, o sea, a poner orden y sobre todo a que también estas mujeres, porque te digo, incluso hasta en las enseñanzas de ellas, distorsionaban ahora sí la enseñanza de Jesús, ¿no? Y Jesús como el Mesías. Entonces, sucede esto y el objetivo también de esta carta, más allá de que dijeran las mujeres no pueden enseñar, no, era ayudar a las mujeres, o sea, en el liderazgo espiritual de Timoteo tenía que ayudar a estas mujeres a madurar, porque lo que menos estaban mostrando eran madurez. De hecho, también, pues, sí. En ese tema de las mujeres, muchos se lo podrían tomar muy controversial, el de que Pablo dice que no enseñen. Pero, o sea, digo, al final, o sabemos que, pues, la mamá y la abuela de Timoteo fue las que le enseñaron a él, o sea, las que lo instruyeron a él. Son mujeres, o sea, y Timoteo es hombre, o sea. Luego ves a las compañeras de Pablo, como Febe, Junia, Priscila, que fue la maestra la que le enseñó a Apolos, el gran predicador. O sea, ahí el que diga que Pablo está diciendo que las mujeres no pueden enseñar está mal. O sea, ahí también Pablo muestra. Y mismo Timoteo le iban a decir, oye, ¿quién te enseñó las escrituras? Mi mamá, mi abuela. ¿No? Entonces, hay un tema importante, el ejemplo. Tenemos que mostrar lo que decimos que creemos y que conocemos con nuestro ejemplo. Y aquí lo que es, y otro, cuando leemos las escrituras, no sacarlas del contexto. Estaba sucediendo un tema tremendo, una falta, una crisis de liderazgo. Estaba sucediendo una crisis de liderazgo en Éfeso. Y esa es la razón por la cual también les habla fuerte les dice, no tengas miedo en enfrentar a estos líderes y observa, les dice, el anciano tiene que ser así, el siervo, el diácono que le ayuda, el ayudante del anciano tiene que ser de esta forma. ¿Recuerdas esa parte? Sí. ¿Qué te acuerdas de eso? ¿Cómo tenía que ser el anciano? ¿Cómo tenía que ser? O bueno, el mayor, el que tome el liderazgo y también el que trate de servir y de colaborar en la iglesia. ¿Cómo debían de ser? Íntegros y con carácter. Íntegros con carácter. Y con carácter. ¿Qué es integridad? Integridad es hacer lo bueno aunque nadie te esté viendo. Hacer lo correcto, ¿verdad? Aunque nadie te vea. Y con carácter. ¿Cómo se podría mostrar el carácter de Dios en una persona, en estos varones? En la forma que tiene puede ser de tomar decisiones o de lo que hablen, lo que hagan. O sea, al final, digo, tú ves un hombre con carácter cuando, por ejemplo, algo que se propone él, lo hace. Ok.
Y dicen la forma de tomar decisiones y todo. ¿Y cuáles son el primer ámbito en el que debe de tomar decisiones correctas y liderar correctamente? ¿Cuál es el primer ámbito de un varón en este aspecto? En su familia, ¿no? ¿Qué dice él? ¿Cómo debían de ser en el aspecto familiar? Primero, bueno, yo me acuerdo que mencionaba de que, o sea, si querías, por ejemplo, liderar una iglesia, que primero, o sea, tú empieces por tu casa, con tu familia. Porque al final, si no puedes con tu propia familia, o sea, ¿cómo vas a poder con toda una iglesia? Pero también lo menciona en otro versículo, no me acuerdo muy bien cuál era, creo que no sé si lo tengo aquí anotado, pero menciona que, o sea, un hombre o un creyente en este caso, supuesto creyente, que no cuida o no, si no toma cuidado de su familia es peor que un incrédulo. Claro, Entonces que también, no o sea, provee eso, para su que no casa, provee ¿no? para su casa. Entonces, pues digo, ahí se ve, o sea, ahí menciona a Dios de que lo principal es su familia. Y se va a ver en los, como dices, o sea, por eso te hacía la pregunta, porque efectivamente lo que le dice es que el anciano deben de ser hombres íntegros, con carácter, y igual los que colaboran con él, que lo usan la parte diáconos, que en griego significa siervo, ¿no? Servidor, es un ayudante. Entonces, ellos tenían que ver que primero tenían una sana relación en su familia, que no tenían conflictos internamente, que si querían liderar, o sea, que tenían que tener un buen liderazgo en su familia para poder entonces liderar a la familia de Dios, ¿estás de acuerdo? O sea, si no está tu familia directa, pues ¿cómo quieres liderar a la familia de Dios? Y que es una nueva familia. Entonces deja bien claro que dice, oye, que se vea en tu casa. O sea, no andes enredando, en tu casa hay un desorden, ¿no? Primero Entonces, empieza por ahí. empieza por ahí. Y por último, ya de esta última parte, toca otros, bueno, no es la última, pero toca otros temas, ¿no? Enseñaban, recordar que en el Antiguo Testamento o en las Escrituras hablaban de qué era correcto comer, qué no era correcto comer, hablaban de, también había en la cultura griega, pues un tema de que a veces no se casaban, y sí, entonces empezaron a mezclar una serie de enseñanzas en donde Pablo mucho tiempo estuvo batallando con que si debían de comer kosher, es decir, sin sangre, con sangre, puerco, o no debían de comer cerdo. En fin, se metían en un montón de rollos por ahí. Y también la influencia de que si se casaban o no se casaban. Y digo, eso se ve ahorita mucho, eso del tema del casarse. Ya le preguntas a cualquiera y no, o sea, Si quieren ir a vivir mejor. no, Me voy a vivir con la novia. sí, o prefiero viajar antes que ya tener como que esa responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande el tener Oye, hijos. que llegue alguien y te diga, es que me quiero ir a vivir con tu hermana. ¿Te gustaría? No, no, la verdad no. ¿Cómo te gustaría que fuera una persona, un chavo que quisiera hablar contigo porque tiene interés en tu hermana? Si ya no estuviera mi papá o ahorita también. Contigo y con tu papá. Pues digo, yo siempre hablo con eso de mi Que hermana. te dijera, oye, viene aquí un chavo que quiere hablar con nosotros, y que te diga a tu papá, a ver, tú ven conmigo. ¿Cómo te gustaría que fuera? Pues primero, yo he hablado mucho también de eso con Tere. Digo, no diré nombres, pero sí he puesto, por ejemplo, ejemplos. Pero si alguien, o sea, que se vea, primero nada, que se vea, o sea, bien, para empezar. O sea, el simple hecho también, muchas veces cómo se presenta y todo eso, creo que eso es algo importante. Que Pero te vean a los ojos. Ajá, que te miran a los ojos, porque si hay gente y chavos, que tú una vez lo mencionaste tú de que a la mamá o al papá creo no les daba confianza los amigos de No. sus hijos porque dan como que mirando al suelo y, pero yo sí digo, eso es algo que también cambia mucho, el mirar a los ojos. Entonces, también cómo hablen, cómo se presenten, cómo se dirijan y todo eso. O sea, creo que son esos puntos como... ¿Te gustaría que fuera profesionista? Sí, sí, o sea, digo, si quieres estar con mi hermana, eso también es algo que me han dicho mucho mis papás, de que si quieres tener novia, ¿cómo la vas a invitar a salir? ¿Cómo le vas a comprar algo O sea, que que le guste? tenga que sea maduro económicamente, que tenga la económicamente. madurez económica también. Sí, porque digo, eso también cambia mucho. Digo, ahorita hoy en día
a ciertas edades las mujeres no lo piensan tanto, es también, igual que los hombres, es más la emoción, pero el simple hecho también de tener, por ejemplo, el carro, que lo hablamos ya en otros estudios, o sea, es como que a la mujer le da más confianza de que, o sea, él ya, o sea, ya está empezando a tener pues esa madurez económica, esos gastos, En la forma como administras el dinero se nota cómo tomas las decisiones. sí, porque no, o sea, también he visto de que mujeres que se enojan mucho porque su novio o esposo está gaste y gaste y gaste y gaste en cualquier cosa que ¿Y te vea. gustaría que así fuera el que llegara a pretender a Con tu Tere, hermana? no, no, la verdad, no. Bueno, te das cuenta cómo hay partes que se van distorsionando, ¿no? Y sobre todo, creo, primero, ¿te gustaría que llegara a hablar contigo o Ah, con tu... sí. Y eso también es algo, pero en otro punto que ya ahorita yo lo menciono con mis amigos y me ven con cara de que, ¿por qué? O sea, tú pídeselo, o sea, más importante cómo la chava lo vea y si lo quiere y todo eso. Y sí, al final la chava va a decidir de que si quiere ser tu novio o no, pero para mí yo es algo que aún quiero hacer y que a mí me gustaría, no porque me lo hayan dicho o algo, que a mis papás también me lo han mencionado, pero es más algo por mí que hoy quiero llegar con sus papás y si ella está presente, si quiere estar presente o no, pero decirles de que, oigan, más que como que, porque muchos lo ven raro, es más formalidad o el decirles de que quiero que tengan la confianza y si me permiten ser el novio de su hija y si ella quiere también, porque es importante que la chava quiera. O sea, que vean también los papás que, ok, puedo confiar en este chavo o puedo tener confianza de que va a estar cuidando a mi Ese hija. sería un joven íntegro Sí, porque quiere hacer lo correcto. correcto. Se necesita carácter para ir a hablar con... Sí, Sí. mucho. Creo que también muchos por eso. Un amigo de hecho me preguntaba, hace, creo que ya 3 meses, le pidió a esta chava que fuera su novia. Y él, digo, hemos sido amigos desde hace mucho tiempo. Y él me preguntó de que, oye, Dani, ¿cómo se lo pido? ¿O cómo lo hago? Yo nunca he tenido novia, entonces primero le dije, oye, estás hablando con alguien que nunca le ha pedido a alguien, pero que, o sea, yo sí tengo ya como que Tu anhelo. mi anhelo, ajá. Y al final le dije que, mira, primero, yo diría, lo que yo haría sería ir a hablar con su papá, su mamá. Y en este caso, creo que nada más está su mamá. Entonces yo le dije, bueno, ve a hablar con ella, o sea, dile a esta chava, se llama Mariana. Él le dice, dile a Mariana de que, oye, quiero hablar con tu mamá, o sea, cuando tu mamá pueda, cuando esté disponible, y si quieres y me recibe, pues hablar con ella sobre de que, oye, ¿qué planes tengo contigo? Entonces, Qué padre que haya, o sea, que ese tipo de consejos al final es lo que hace y al falta, final chavos. eso lo hizo, de hecho, sí fue a hablar con ella y le dije, pues con ganas. Y Qué sí, padre. Pues, dar la cara, cada vez darle cara. dar un compromiso y esa parte habla de carácter. Entonces, digo, en este tema lo platicamos porque, digo, para ir terminando y redondeando, porque pues habla también de las viudas y habla de ciertas circunstancias que estaban viviendo. Había un tema fuerte en el tema de las mujeres, porque quedaban viudas jóvenes y la iglesia las apoyaba. Y aquí hablo de que, y esto viene en relación a lo que comentas de esta chava que solo, pues nada más era su mamá ya, no sé si qué haya pasado con el papá, pero el punto es que también en esa época había mujeres que se quedaban viudas muy jóvenes, pero corrige esas situaciones. Timoteo tiene que corregirlas. Quiero un poco nada más redondear este punto, pero al final te das cuenta cómo hay una necesidad del liderazgo de los hombres, ¿no? Entonces, tener varones que vayan tratando de hacer lo correcto, con integridad, también enfrente a las mujeres, eso les va a dar mucha seguridad. Hay que tener cuidado porque también el que en este caso, digo, nada más quería cerrar esa parte de decir, qué bien, Dani, cada vez necesitamos más chavos, más varones que tengan el carácter para poder dar la cara y comprometerse. Al día de hoy hay mucha unión libre, hay un compromiso nada más de labios, en fin, se está destruyendo mucho la familia, pero aquí a Timoteo le encarga Pablo que ordene esa parte. En mujeres solas le dice
que solo las mayores, que aguas con las mujeres solas que había, que eran las viudas. Como te decía, la esperanza de vida era muy baja, por lo tanto había en sus 20, 30 años ya viudas, pero abusaban. Entonces también mete en orden esa parte. Y finalmente, la parte esta de que había esclavos también. ¿Sí te acuerdas esa parte en donde los siervos, ¿no? Los empleados empezaban a faltarle al respeto a los... Somos cristianos. ¿No? ¿Qué recuerdas de esa parte, Dani? Pues, o sea, digo, creo que, o sea, lo que mencionaba también antes era de, si al final, aún por el simple hecho de que por ejemplo, como que el jefe o el que, Ujú. o sea, el esclavo, por Sí, así decirlo, el amo y el amo, esclavo al día de hoy sería como el jefe y el empleado, ajá. ¿no? Y de hecho es algo que estuve pensando porque es muy diferente, creo, la palabra jefe y líder. Creo Ah, que es claro. algo, o sea, cambia el significado porque, pues digo, podrías ver, o sea, el jefe y el esclavo o el empleado en este caso, o sea, el jefe solamente va a estar dando órdenes y órdenes y órdenes. Y lo que a diferencia del líder es que junto con los trabajadores, con los empleados, o sea, él también se pone a trabajar. Y ahora, Entonces, llegando, por ejemplo, y sí, sí es así, el liderazgo te lo entrega la gente, ¿no? En cambio, una posición de poder, pues te lo puede entregar solo una estructura de una empresa. Pero suponiendo que fuera el empresario al día de hoy, el dueño y los que trabajan para ese dueño, ahí había un problema porque los empleados le empezaron a faltar al respeto al dueño que les pagaba, ¿no? Entonces, también les dice ahí que pues que cuidado, les da, ¿qué recomendación les da? o sea que al final Dios dice que todos somos iguales. Entonces, o sea, digo, de preferencia más, o sea, si al final el amo es creyente y también el esclavo, pues, o sea, aunque sean iguales ya, trátalo aún con más respeto, con más, o sea, lo que vayas a hacer para él, hazlo, o sea, hazlo bien, hazlo mejor. O sea, ser Entonces, iguales no significa que les vas a faltar al respeto. si no, ese, se me fue el igualado? Que mucho Ah, ahorita sí, como dicen la chamaco palabra igualado, chamaco ¿no? Decían igualado. las abuelas. Ajá. Y que digo, de hecho, ahorita también hay gente que, por ejemplo, los maestros en el salón les falta, o sea, molesta mucho que son muy groseros, les faltan el respeto. Y o sea, digo, aunque sea un maestro chavo, joven, porque muchos también por eso agarran confianza, de aún así es la autoridad. Entonces, digo, aun si los dos son creyentes, aún así, aunque sean iguales a la vista de Dios, o sea, aún así tú trátalo con más respeto, con más, oye, este es mi jefe, o sea. Porque es lo que nos manda, respetar a los demás. Y verlos, incluso en la enseñanza de Jesús, verlos como superiores a ti. Y no, o sea, lo que me estás compartiendo, y creo que también es muy correcto el hecho de decir, el hecho de que seamos iguales no te permite ser igualado, ser un igualado con el otro, ¿no? Entonces está padre esa frase. Pero al contrario, Dios lo que nos enseña es humildad, ver a los demás como superiores a nosotros, y eso nos hace ser y respetar a tus semejantes, ¿no? Entonces, concluyendo, ¿qué te llevas de esta carta a Timoteo? Pues, o sea, es una carta que la verdad cuando la leí, al principio no, como que no tenía tanto claro de lo que quería decir, pero ya después al final, o sea, lo ves en esos momentos y ahorita entonces también creo que es una guía para mí, o sea, y para todos nosotros. Sean creyentes o no, al final pues esa enseñanza de cómo tiene que ser un varón, una mujer. En este caso, pues habla de los de Éfeso, pero o sea, creo que es una enseñanza de cómo comportarte. También, por ejemplo, habla de los ancianos, de las mujeres mayores, mujeres no mayores. Al final, de hecho, también iba a comentar que muchos se aprovechan de que por el simple hecho de ser viudas, como que ya los hijos dejan a las mujeres al cargo de la iglesia. Y que no, al final, oye, o sea, tu mamá estuvo tantos años cuidándote a ti, entonces hazle el mismo favor de regreso. O sea, si ya no está tu papá, tú ponte, pues ahora sí, el
el que eres el hombre de la casa y cuídala. Entonces creo que también son, o sea, enseñanzas que pues se pueden servir día a día. Como joven puedes Como joven. demostrar tu valor, tu carácter, Madurez. tu madurez, ¿no? Una madurez espiritual, independientemente de ser joven, no necesitas, insisto, ser adulto, ser anciano, nos damos cuenta que no necesariamente te habla de que seas maduro espiritualmente. Y en este caso lo vemos a un joven maduro espiritualmente, viendo a adultos, ¿no? Inmaduros espiritualmente. Entonces, bueno, la enseñanza que yo veo es ser íntegros, ser confiables, ¿no? Que seamos conocidos como mismo Timoteo por su buena conducta, por su fe, ¿no? Perdón, en vez de que ahora, o sea, como por ahí mencionaba los 4 puntos de amor, pureza, fe y todo eso, o sea, en vez de que ahora, porque es muy visto de que los cristianos lo primero que dicen son de homofóbicos, prejuiciosos y, bueno, creo que son hipócritas. los dos, hipócritas. Entonces, qué mejor que en vez de que nos vean así, nos vean como gente amorosa, pura, con fe, o sea, al final, con alguien con quien puedas contar tú. O sea, creo que también eso cambia mucho. Y eso reflejaría el carácter de Jesús. Sí, en mí, cualquier persona, o sea, al final nosotros somos por donde Jesús se muestra. Somos creo que como que el medio. O sea, cuando tú aceptas a Jesús, vuelves a adquirir la imagen de Dios, muestras la imagen de Dios. Entonces, el plan de Dios que era que, y los haré conforme a mi imagen y semejanza, se restablece cuando tú aceptas seguir a Jesús y sus enseñanzas. Sí, claro. Bueno, pues ese es el tema. Nos enseña a servir a otros, nos enseñan muchas cosas esta carta. Y Dani, pues muchas cosas, digo, la verdad me encantó compartir contigo y comentar contigo esta carta. ¿Te llevas alguna decisión en tu vida ahorita después de leer esta carta? Siempre les digo, decide una cosa cuando leas algo. Pues aún el tener más carácter, creo yo, y el ser más amoroso y más tolerante. Ahorita, por ejemplo, algo que se vio mucho en la carta fue lo de las disputas, entonces algo que también ahorita está mucho son las disputas o debates de lo que crees tú, en qué estás a favor, entonces creo que es algo que, o sea, me va a llevar en ese tipo de situaciones el ser más, ok, voy a escucharlos, respetarlos, su punto de vista, ser amorosos con ellos y pues al final que, aunque ellos me traten groseramente y todo eso, me digan lo que me digan, yo voy a estar tranquilo y, o sea, creo que eso, o sea, es eso, el tener más carácter. Muy bien, qué padre. Y una última cosa, Dani. Si fueras en el camino, tú fueras en el camino, o a tus amigos que van en el camino de su vida, si tú pudieras ponerle una buena noticia en un billboard, en un panorámico, ¿qué les pondrías ahí? ¿Cuál sería la buena noticia que les dirías una vez que has leído la carta a Timoteo? Que hay esperanza. Hay esperanza. Eso le pondrías. Muy que bien. No todo está perdido, porque pues ahorita, digo, vamos de mal en peor cada vez, pero muchos también por eso tienen problemas de depresión y todo. Entonces creo que, o sea, sería un mensaje como que, ok, o sea, hay esperanza, bien, yo voy a seguir. Bien. Qué padre mensaje les estás dejando a tus amigos. Y bueno, esperemos encontrarnos en el camino con todos ustedes y seguir caminando juntos, Dani. Gracias por compartir. A ti, tío. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos para la próxima. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en el camino. Aunque tú quieras estar firme, tiende a ser difícil. Honestamente no es del todo sencillo, pero ahí es donde vienen las pruebas, ¿no? O sea, de a ver si verdaderamente estás seguro en lo que crees y estar firme en ello. Y al día de hoy hay queja, ¿no? A veces hay queja de la delincuencia o de los delincuentes, de la inseguridad, que una chica no puede tomar con seguridad ya ni un Uber, ni un taxi, ¿no? Subirse a un camión. ¿Por qué? Porque les vayan a hacer mal.